¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos una temporada más a este canal televisión y a este programa Con Más Salud. Comenzamos nuestra tercera temporada y queremos hacerlo pues con dos temas cada vez más frecuentes en nuestra sociedad. Estamos hablando de los trastornos de ansiedad y los trastornos de depresión. Aprovechando que el jefe de psiquiatría del Hospital Universitario Dr. Negrín, don José Luis Hernández Fleta, pues nos dio una charla en las cuartas jornadas de salud comunitaria de AWIME, se acercó hasta nuestro plató para poderlos ofrecer una entrevista y así hablar un poquito más de estas dos interesantes enfermedades. Pero antes que nada vamos a ofrecerles un vídeo donde van a ver diferentes datos de estas enfermedades. La depresión supone en la actualidad uno de los principales retos para la salud pública, y es que entre el 8 y el 15% de la población sufre algún episodio de esta enfermedad a lo largo de su vida. En la actualidad es una de las 3 primeras causas de discapacidad, debido a su fuerte impacto a nivel individual, familiar, social y laboral. Los episodios de depresión son casi el doble en mujeres, 16,5%, que en hombres, 8,9%. Y esto se debe a que la mujer expresa más los síntomas a los de su alrededor, entre otros factores biológicos. Influyen el estrés, sufrir enfermedades como el cáncer o consumir drogas. España, país en el que actualmente padece depresión entre el 4 y el 5% de la población, es el que presenta las tasas más altas de síntomas depresivos en personas mayores de 65 años. La repercusión que tiene padecer una depresión es devastadora en muchos ámbitos vitales, y también difícil de comprender en quien nunca ha sufrido esta enfermedad. Actualmente se ha extendido una idea generalizada sobre la depresión que se asocia a una alteración del ánimo leve y pasajera, pero se trata de una enfermedad psiquiátrica marcada por una constante tristeza, muy profunda y llena de tonalidad negativa. Quienes padecen esta enfermedad son personas con baja autoestima, que recuerdan el pasado como una etapa llena de errores, por los que se sienten culpables constantemente. En el presente se encuentran sin fuerza, sin iniciativa, incapaces de hacer algo que les llene, y el futuro lo ven con desesperanza y piensan que todo les va a ir mal. En cuanto al diagnóstico de la enfermedad, los expertos consideran que, junto al tratamiento, dista de ser el adecuado, y uno de los factores que influyen en esto es precisamente el estigma social, que tiende a ocultar la realidad. Otra de las razones que explican el infradiagnóstico es la escasez en el tiempo de la entrevista clínica, junto a la elevada presión asistencial entre los médicos de atención primaria y especializada, e inexistencia de pruebas complementarias específicas ni de marcadores biológicos. Se estima que un 20% de los que acuden al centro de salud presentan un cuadro depresivo o ansioso, pero menos del 50% reciben tratamiento. Una paradoja si se tiene en cuenta que entre 2000 y 2013 las prescripciones de antidepresivos han aumentado un 200%. Además, se ha observado que los síntomas residuales están más presentes entre los pacientes que alcanzan más tarde la respuesta que entre los que responden antes. De ahí la importancia de la detección y aplicación precoz del tratamiento. Afortunadamente, los tratamientos para la depresión están avanzando sustancialmente. Se disponen de fármacos cada vez más eficaces, mejor tolerados y cuentan con menos efectos adversos. Sin embargo, es muy importante que los tratamientos sean seguidos y cumplidos, ya que la falta de adherencia a los tratamientos es un aspecto en el que los médicos muestran gran preocupación. Por eso es fundamental hacer un buen abordaje y seguimiento, y estar atentos a las recaídas. Otro aspecto de preocupación entre los expertos es la relación depresión-suicidio, ya que el riesgo de tener conductas suicidas es 21 veces mayor a la población en general. De hecho, la tasa de prevalencia de suicidio en España está en torno al 5 por 100.000 habitantes. Esto significa cerca de 10 muertes por suicidio cada día, la primera causa de muerte no natural. Con nosotros está hoy el jefe de psiquiatría del Hospital Dr. Negrín, el doctor Hernández Fleta, para hablarnos un poquito de su ponencia y del tema que trató en la ponencia de la Jornada de Salud Comunitaria de AWIME. Muy buenas. Hola, buenas. Muchas gracias por venir al programa Con Más Salud y terminar de resolver un par de preguntas más que han podido quedar en el tintero en la Jornada de Salud. Muy bien. Voy con la primera. Es muy común confundir ansiedad con estrés, pero realmente son entidades diferentes. ¿Nos puede explicar a los telespectadores cómo diferenciar una cosa de otra? A ver, el estrés forma parte de la vida. El estrés yo lo podría definir como cualquier
circunstancia, adversa o no, habitualmente adversa, pero no siempre, que nos golpea. Un estrés es una preocupación, un estrés es tener dificultades de dinero para llegar a final de mes, un estrés es una discusión con tu pareja, un estrés es que tu hijo traiga malas notas al final. El estrés es todas esas fuerzas que nos rodean, habitualmente en sentido negativo, para hacernos la vida un poco más difícil. Es decir, forma parte de la vida y tenemos que habituarnos a ello. Nacer supone estrés, porque el niño en el útero de su madre tiene unas condiciones ideales, pero desde que nace y siente frío y siente hambre y el entorno, que es no tan agradable como era el útero materno, ya está estresado. Por tanto, no tomemos el estrés como algo negativo o malo o perjudicial, sino como algo a lo que tenemos que acostumbrarnos a enfrentarnos diariamente. La ansiedad no hace referencia tanto a algo externo, como estoy diciendo, como es el estrés, como a una emoción del ser humano. La ansiedad es un sentimiento, una emoción, que se desencadena en nosotros por diversos motivos, ¿de acuerdo? Vamos a intentar comparar la ansiedad al nerviosismo. Yo estoy preocupado, yo estoy tenso, porque, por ejemplo, ahora tengo que hacer esta entrevista y no sé si me va a salir bien, o estaba preocupado antes de hacer la charla por saber si mi mensaje llegaría al público, o estoy preocupado porque en este momento mi madre está enferma, y eso me produce ansiedad. Es un estado, la ansiedad a veces difícil de definir, una desazón, un desasosiego, una preocupación interna, mía, propia, a veces normal, porque si hay algo adverso, estresante, a lo que yo me había sometido, lo anormal sería que estuviera relajado como si no hubiera pasado nada. Es decir, la ansiedad nos prepara y nos dispone para poder afrontar aquello que nos sucede. ¿Qué pasa? Que a veces esa ansiedad, como condición normal del sujeto, y que yo llamaría estar nervioso, se convierte en patológica. Y se convierte en patológica o porque es muy intensa y por tanto muy desagradable, es displacentera o produce disconfort, o bien porque no hay ningún estímulo que la produzca, no hay ni siquiera un estrés o una circunstancia adversa ante la cual reaccionáramos así. Es decir, se produce una ansiedad porque algo interno se ha estropeado. Ahí es cuando debemos preocuparnos. Debemos preocuparnos en las dos circunstancias, porque la ansiedad, vamos a llamar patológica, es desagradable. No es grave, pero es desagradable. A una le llamaríamos ansiedad secundaria, porque es reactiva y secundaria a un elemento externo, el estrés. A otro le llamaríamos ansiedad primaria, porque viene de algo dentro del cuerpo, pero en el fondo ambas pueden producir un estado en el sujeto, un cuadro clínico, que sea francamente molesto, francamente difícil de llevar. Por tanto, si ese cuadro, por intensidad o por duración, sea externo o interno, nos produce malestar, entonces quizás es bueno pedir ayuda. A ese malestar es el que me refería cuando debemos preocuparnos, cuando algo ya realmente deja de ser placentero para dejar de tener un placer. Y ahí ya es cuando muchas veces decimos vamos a acudir al médico, vamos a acudir a un profesional, a un psicólogo, a un psiquiatra, para poder intentar solucionar esto, ¿no? Y a veces banalizamos incluso los médicos, esto no tiene importancia, usted no tiene nada. Y sin embargo hay un problema de fondo, aunque no lo veamos, porque no hay unos datos físicos per se. Así es. Es difícil ver cuál es el límite, el dintel o el umbral soportable de ansiedad para cualquier persona, eso es muy variable, ¿no? Hay personas que son nerviosas o ansiosas por naturaleza y que casi cualquier cosa que pasa les sobresalta y les aumenta esa ansiedad que llamamos ansiedad de rasgo. Hay otras personas que son más tranquilas, más serenas, no es peor ni lo uno ni lo otro, es decir, es más feliz alguien que es alto o que es bajo, alguien que es rubio o que es moreno. Los ansiosos tienen su forma de ser y afrontan el mundo perfectamente. La gente menos ansiosa pues tiene otras maneras de ser y también afronta las cosas perfectamente. Pero quizás la gente que es ansiosa de base tiene más propensión a la ansiedad patológica. En cualquier caso, cuando uno siente ese malestar de forma importante y le empieza a afectar en su día a día, mi consejo es que en primer lugar, si puede, consulte con su médico de cabecera.
con su médico de familia. Yo creo que el primer escalón de salud, y más en nuestra comunidad, donde los médicos de familia están muy bien formados, puede ser el sitio donde uno encuentre una respuesta. ¿Debo preocuparme? ¿No debo preocuparme? ¿Requiere un tratamiento o no? Y además va a ser quien lo administre si es necesario o quien lo remita a un sitio especializado, un servicio de salud mental, donde los psicólogos clínicos o los psiquiatras deban intervenir. La mayor parte de cuadros de ansiedad se resuelven sin necesidad técnica, sin necesidad de ninguna intervención, ni del médico ni del psicólogo, pero en otros casos, y ante la duda preguntemos, en otros casos sí que hay que hacer una evaluación y una exploración y ver cuál es el alcance y las causas de este estado. Sí, de hecho, a mí me está viniendo en mente el caso que tuvimos recientemente en mi consulta de una chica jovencita de menos de 18 años con un cuadro de ansiedad importante y de agorafobia, miedo a los espacios públicos, etcétera, y al final había de base pues una anemia importante, con una hemoglobina bastante baja. Se fue resolviendo perfectamente esa anemia y ese cuadro de ansiedad, supuestamente, para decirlo de alguna forma, psicológico, fue completamente desapareciendo sin ningún tipo de intervención que el resolver la anemia. No es inusual, y a los psiquiatras nos pasa mucho por deformación profesional, que confundamos la ansiedad con algo psicológico o ambiental, y cuando hay un problema físico, puede ser una anemia, puede ser un problema de tiroides o un problema hormonal de otro estilo, un problema físico. Y una primera exploración, insisto, quien mejor la hace es el médico de familia, es quien va a descartar. A veces hay que hacer una analítica o hay que hacer una radiografía de tórax o un electrocardiograma, o otras veces un interrogatorio sencillo. Pero muchos de los problemas se resuelven en ese primer escalón. O a veces es una ansiedad derivada de circunstancias de la vida, donde simplemente orientar a la persona para que busque apoyo en su red social, en su familia, en sus amigos, va a ser suficiente. Porque yo hablo del médico de familia, pero a mí me parece que quizás todavía más importante es lo que llamamos nosotros el apoyo social percibido. ¿Dónde estoy? ¿Quiénes son mis amigos? ¿Quién es mi familia? ¿Dónde puedo yo hacer que me escuchen, escuchar lo que me dicen y sentirme partícipe de una red? Quizás sea el primer sitio. Entonces me desdigo de mi respuesta anterior, quizás sea el primer sitio donde uno debe expresar, oye, me siento mal, me están pasando una serie de cosas, no sé a qué se deben, y uno puede encontrar respuestas. Y si ese círculo, ese apoyo social falla o uno está más preocupado de las respuestas que encuentra, quizás sí que acudir al médico de familia. Eso mismo que estás comentando más de la red social, que la psicóloga Nuria Ester hablaba como la red de la telaraña que nos termina atrapando, pues está muy relacionado con lo que estás diciendo. Es muy importante esa red social de apoyo. El que no tiene amigos tiene un problema. Muy grave. Yo te voy a pedir que nos expliques otra diferencia que también se nos da muchísimo con frecuencia en la consulta, porque además el paciente directamente nos viene diciendo, tengo una depresión, cuando a lo mejor lo que tiene es una alteración, un trastorno adaptativo. ¿Nos puedes explicar la diferencia entre depresión y trastorno adaptativo, aunque sé que este último está también relacionado con la ansiedad y con el estrés? Mira, para empezar me gustaría hablar primero de la tristeza. La tristeza es una cualidad del ser humano normal. ¿Y qué tiene que ver con que nos suceden cosas que nos ponen tristes, valga la redundancia? Son cosas difíciles, dolorosas y que nos ponen tristes. Una mala noticia, una dificultad en la relación con mi pareja, con un despido laboral, me pone triste. Esto no es ninguna enfermedad, ¿de acuerdo? La depresión es una enfermedad importante que además de tristeza tiene otros muchos síntomas. Y en medio, entre la depresión como enfermedad importante, que yo creo que requiere tratamiento casi en todos los casos. Habrá casos leves que se resuelvan espontáneamente, pero en la mayor parte de los casos el médico de cabecera, el psicólogo clínico o el psiquiatra tienen que intervenir porque hablamos de una enfermedad que en muchas ocasiones ocasiona incluso peligro para la vida. Pues decía que en medio están lo que llamamos trastornos adaptativos. Una enfermedad que nos hemos inventado en la última parte del siglo XX, porque los psiquiatras clásicos no la reconocían. El trastorno adaptativo es la reacción emocional que un sujeto tiene cuando padece un estresor determinado, como por ejemplo antes me ha dicho. Le voy a poner un ejemplo. Imagina una persona que está acostumbrada a trabajar por las mañanas, tiene un trabajo cómodo, turno fijo de mañana, no sé dónde, en el hospital, por ejemplo, porque se dedica a la sanidad. Porque los sanitarios somos personas de riesgo de enfermar de salud mental. Importante. Y de repente, pues, porque hay una disminución de la plantilla, tiene que hacer turnos y pasa a hacer noches.
se le altera el sueño y empieza a sentirse mal, el cambio de turno como estresor le provoca una reacción ansioso-depresiva, vamos a llamarle leve moderada, pero que hay un estresor reconocible, el cambio de turno. Puede ser un cambio de colegio en un niño, una ruptura de pareja en una pareja, que el hijo se va a la universidad y se va a la península y se nos va lejos, una circunstancia estresante. La pérdida de trabajo. Por ejemplo, que reaccionemos y nos pongamos tristes. Esto es un cuadro llevadero, reactivo, entonces en la medida que el estrés cede o nos acostumbramos a él, va a desaparecer. No es una depresión, no requiere tratamiento en la mayor parte de los casos, ¿de acuerdo? ¿Que estoy preocupado? De nuevo, lo intento resolver en mi red social, lo consulto con mi médico de familia y él ya me va a orientar si es algo reactivo y de poca importancia, aunque a veces, si el estresor es muy intenso o permanece en el tiempo, ojo, se puede complicar y un trastorno adaptativo convertirse en una depresión. La medicina no todos son compartimentos estancos ni es una ciencia exacta, ¿verdad? Pero vamos, yo diría que la mayor parte de los casos de trastornos adaptativos tienen un pronóstico muy favorable y, por el contrario, la depresión, que también tiene pronóstico favorable, es una enfermedad que hay que tratar prácticamente siempre. Te preguntaré más sobre ella dentro de un ratito. Yo tengo otra pregunta también que hacerte. Muchos estudios nos dicen que tanto la ansiedad como la depresión es más frecuente en mujeres. De hecho, muchas veces sé que es una enfermedad de mujeres, cuando después en la práctica clínica pues vemos también muchos hombres, y también muchos hombres tienden a banalizar la enfermedad diciendo que es de mujeres. ¿Por qué ocurre esto? Habría varias explicaciones. Primera, y es un hecho real, la mujer, cuando tiene un problema de ansiedad o depresión, pide ayuda a su psicólogo, a su médico o al psiquiatra con más facilidad que el varón. Cierto. El varón, o por vergüenza, o por torpeza, porque le cuesta expresar emociones. Los varones somos más torpes emocionalmente y más negligentes que las mujeres, en muchas cosas, pero emocionalmente también, no te quepa duda. Entonces, a veces hay un infradiagnóstico de la depresión o de la ansiedad en el varón porque no pide ayuda. Esto por una parte. Pero luego, al margen de esta curiosidad, realmente ambos cuadros son más frecuentes en la mujer. ¿Por qué? Por la desigualdad. Es un tema sociocultural. El rol que ocupa el hombre y la mujer en la sociedad, incluida la sociedad occidental, de la que presumimos y decimos, ¿verdad?, desarrollada y de progreso, no son iguales. No, para nada. Por no hablar de otras sociedades u otros países, mire, la depresión es mucho más frecuente en la mujer, pero donde hay unas diferencias abismales y es 10-1, por ejemplo, de frecuente en la mujer frente al varón, es en Afganistán. Se le ocurre el porqué, cómo es tratada, claro, donde se usa burka y todo ese tipo de cosas, no solo burka, ¿no?, donde la mujer recibe latigazos por enseñar la piel. Entonces, bien, aunque nos convirtamos o creemos que nos hemos convertido en una sociedad moderna y desarrollada, la mujer sigue siendo infravalorada socialmente en este país, en Europa y en el mundo que llamábamos occidental. Y eso la hace una persona, un sujeto de riesgo. Es decir, no son temas biológicos, no es que la mujer sea más vulnerable por el hecho de serlo biológicamente, sino socialmente. Esto es lo que la ciencia nos ha enseñado, nos ha aportado estos últimos años. Ni en países tan supuestamente avanzados. Por ejemplo, en esta jornada también estamos hablando con Urco, uno de los ponentes de redes sociales y la influencia de las redes sociales, que Suiza, por ejemplo, un país aparentemente tan avanzado, es muy frecuente esa influencia machista y determinante sobre las mujeres. Y supuestamente a Suiza la tenemos como un modelo. ¿Sabes dónde la depresión es más equiparable entre varones y mujeres? Por tanto, habría una estimación cultural mayor de la mujer en Japón. A veces habría que fijarse más en la sociedad japonesa que en la sociedad a la que queremos pertenecer, norteamericana, europea, donde realmente sigue habiendo mucho machismo y desigualdad. Los sueldos, el acceso a los puestos de responsabilidad en las empresas, y todavía la concepción de que la mujer tiene que ser ama de casa y cuidadora de sus hijos. Hemos avanzado mucho, pero esos avances no llegan a todos los estatus ni a todas las localidades. En el área rural, por ejemplo, sigue habiendo mucha desigualdad. En el área urbana la mujer se integra más por el tema laboral, pero en las áreas rurales y en ciertas zonas de nuestro país sigue habiendo mucha desigualdad. Sin ser este factor del sexo, ¿hay algunos otros factores que predispongan o que yo pueda decir, tengo una predisposición a padecer ansiedad o a padecer depresión? La edad,
La depresión es una enfermedad que comienza en la Edad Media, en torno a los 40-50 años, y que es muy frecuente en la persona mayor. El trastorno depresivo es el más frecuente a cualquier edad, pero especialmente a las personas mayores. La ansiedad es también una enfermedad que va asociada a la edad, no tanto en personas tan mayores, pero entre veintitantos y cuarenta y tantos años. Luego la edad es un factor de riesgo, no quiere decir que no haya niños o ancianos con ansiedad, pero esos grupos, antecedentes en la familia, hay genética, es decir, que en familias donde vemos que uno de los padres o uno de los abuelos ya padecía ansiedad, es muy frecuente encontrar a un descendiente que también la tenga. En la depresión todavía la genética es más importante. Hay una enfermedad que se llama trastorno bipolar, en la que coexisten estados depresivos con estados de euforia, donde sabemos que hay una genética muy marcada. Es decir, factores genéticos, factores asociados a la edad y factores socioeconómicos. En este momento la crisis económica que tenemos en nuestro país, que aunque dicen que ha sido superada, no es cierto, porque tenemos una de las tasas de paro en Canarias más altas de España y unas bolsas de pobreza tremendas, incluso en los niños, como bien sabes, ha hecho que los cuadros de ansiedad y de depresión se disparen enormemente. En los años 2014 y 2015, porque en 2016 no tengo datos, la tasa de suicidio en la provincia de Las Palmas se ha disparado y tiene que ver con la crisis económica, en parte. Entonces, edad, genética, factores socioambientales que tienen que ver con la economía, el bienestar, la situación. El tema del desempleo es terrible. Yo siempre digo que el peor trabajo es el que no se tiene. El estar desempleado o el estar jubilado son elementos de mala salud mental, ¿no? Entonces, yo no es que defienda cualquier trabajo, pero el peor que hay es el paro. Entonces, la depresión ligada al paro en los últimos años es un hecho real. Vamos a entrar un poquito ahora con el tratamiento, porque también ha habido mucha controversia en los últimos años. El aumento del consumo antidepresivo ha sido hasta casi de un 200% en los últimos años. Y yo tengo una pregunta que hacerle a un psiquiatra. ¿Significa esto que la psicoterapia, que hasta ahora es uno de los tratamientos más predominantes que había hasta el desarrollo de los últimos antidepresivos, no funciona? En absoluto, en absoluto. Es más. Porque perdona que te interrumpa, porque muchas veces ya nos vienen pidiendo directamente la pastilla y no la otra, el otro pilar para mí fundamental también de tratamiento de los cuadros de ansiedad y depresión, que es la psicoterapia. Mira, lo que pasa es que estamos en una sociedad que vive con prisas y queremos que todo se nos cure rápido. Queremos la pastilla milagrosa, queremos la pastilla de la felicidad, queremos el calmante rápido, instantáneo, ¿no? Acudir al médico que te dé una pastillita y te deje nuevo. Es una mala práctica. Primero, eso no existe, y segundo, es una forma anómala de resolver las cosas. El instrumento más eficaz para tratar, para aliviar los cuadros de ansiedad o depresivos es la palabra, no te quepa ninguna duda. Y es la palabra de un amigo, y es la palabra de un familiar, y es la palabra de un técnico. Cuando es la palabra de un técnico, estamos con un médico, con un psicólogo, o con un trabajador social, o con un enfermero que sabe psicoterapia. Ojo, la psicoterapia es una técnica determinada para la que hay que estar formado y entrenado. Cierto. Hay una psicoterapia básica que se llama de apoyo, que es que te escucho y te oriento desde el sentido común. Pero hacer psicoterapia un poquito ya más compleja requiere formación. Pero entonces iríamos por grados. Primero, hacer que me escuchen mis amigos. Segundo, hacer que me escuche... Esa red social que hablabas antes. Efectivamente, que me escuche mi médico o mi psicólogo. Y ya veremos si cree necesario hacer psicoterapia. Pero no le quepa duda que la palabra, vehiculizada o no, con un instrumento técnico psicoterapéutico, es el elemento más importante en cualquier tratamiento de los que estamos hablando. Además, y conjuntamente, pero fíjese, además y conjuntamente, no creo que solo de forma única, está la química. Y es verdad que ha habido un avance muy importante en la química para el tratamiento de los desórdenes mentales. De hecho, a la década de los 90 se les llamó la década del cerebro, porque aparecieron muchas moléculas que han mejorado mucho el tratamiento de estas enfermedades. Pero hay que ser prudente, hay que usar la química en su justa medida, con los tiempos adecuados, a las dosis correctas, y siempre en un celofán, como usted dice, si no de psicoterapia, vamos a llamar verbal, porque una pastilla y nada más no cura nada.
no quita el problema tampoco. Ah, bien. Yo tengo otra duda también, otra pregunta, porque es muy frecuente que ocurra tanto en las consultas nuestras de atención primaria como en las de ustedes de atención especializada de segundo nivel. Y es que los pacientes, cuando nosotros les ponemos de todas maneras un tratamiento farmacológico, no terminan de adherirse al tratamiento, lo dejan, lo suspenden, tras una supuesta mejoría o superficial mejoría o incluso una evidente mejoría. Y a veces hay que mantenerlo durante un tiempo porque así nos lo van indicando los diferentes estudios que tiene. ¿Qué nos puede decir a este respecto? Es un hecho conocido, sabemos de antaño, que el tomar una medicación de forma continuada, de forma crónica, es muy difícil. Esto no solo pasa en las enfermedades que estamos hablando. Efectivamente. Para una persona hipertensa, para una persona diabética, para una persona que tiene una enfermedad que requiere un tratamiento crónico, que por desgracia cada día es más frecuente, porque cada día vivimos más y por tanto enfermamos de enfermedades asociadas a la vejez con mayor frecuencia, el tomar un tratamiento continuo es difícil. Sabemos que casi un 50% de hipertensos o diabéticos no van a cumplir bien el tratamiento, y esto pasa en la depresión. ¿Por qué? Pues si me permite una expresión coloquial, porque uno se acuerda de Santa Bárbara cuando truena. Sí. Y cuando uno está mal, porque la tensión está alta, o uno está nervioso, o uno está triste, dame lo que sea. Pero cuando uno empieza a mejorar, uno se olvida y cree que ya está curado y que ya es suficiente. Y más cuando a lo mejor las pastillas al principio han tenido algún efecto inconveniente. Porque hay medicinas que, hasta que el cuerpo se acostumbra a ellas, en los primeros días tienen algún efecto secundario. Pero estamos hablando de problemas que cuando son tratados deben ser por los tiempos adecuados. En la depresión el tratamiento, para la primera vez que uno tiene una depresión, viene a durar entre 6 a 12 meses, después de haber conseguido una mejoría importante, 6 a 12 meses, y eso es difícil. Es importante que lo digas, porque a nosotros cuando ponemos un tratamiento, lo primero que nos dicen prácticamente desde que pautamos algo es ¿cuánto tiempo tengo que estar con este tratamiento? Por esto es bueno advertir desde el principio qué tiene usted y cuál es el tratamiento. Y le voy a decir los pros y los contras. Va a tardar a hacer efecto, va a tener unos inconvenientes iniciales, pero tenga usted paciencia, y una vez que lo tome, va a tener que tomarlo 6 meses, 9 meses, 1 año, porque si no está dispuesto a hacerlo así, no empiece. ¿De acuerdo? ¿Sabes a qué lo comparo yo? A esas pilas recargables que tú pones a cargar en la corriente. Si las quitas antes de tiempo, a la tercera recarga la pila se ha roto. Cuando uno las pone, tiene que dejarlas cargarlas hasta el final. Pues lo mismo, el tratamiento tiene que durar el tiempo que tiene que durar, si no la enfermedad parece curada pero no lo está. Un ejemplo muy sencillo de entender son los antibióticos. Si vienes a mi consulta porque tienes una faringitis y te doy un antibiótico para que tomes 10 días, inicialmente como tienes dolor de garganta y fiebre, ningún problema. Pero al tercer día, que ya no te duele al tragar y no tienes fiebre, lo dejas y dices, yo no voy a tomar esto más que ya estoy bien. Claro. El germen no se ha muerto, el germen está ahí en la garganta todavía, no has cumplido los 10 días, la infección de garganta volverá. Claro, en la depresión no son 10 días, hablamos de muchos meses o de 1 año o de más, es más difícil, pero la explicación es la misma, todo tiene sus tiempos, sus ritmos, y en este sentido tenemos que educar, tenemos que aconsejar, tenemos que informar al paciente lo que es correcto. Aunque, como dijiste también en las jornadas, cada paciente es un mundo, es cierto que nosotros hacemos los estudios científicos para luego determinar de forma media cuánto deben durar esos tratamientos, que es lo que estamos hablando ahora. Porque otra cosa que se ha visto en los estudios es que aquellas personas que dejan de forma también precoz el tratamiento, luego pueden ir teniendo episodios de mayor gravedad o de mayor intensidad. Así es. Con lo cual, peor resolución también, ¿no? El objetivo en la depresión es la remisión plena del episodio, porque sabemos que la depresión es una enfermedad que tiende a volver, por desgracia. La mayor parte de depresiones son recurrentes. Cuando yo tengo una depresión, aunque se cure, tengo 50% de probabilidades de tener una segunda el día de mañana. Si he tenido 2 depresiones, 70% de tener una tercera. ¿Cómo hago yo para intentar evitar eso? Curando bien cada episodio. Y eso supone curar el episodio completamente y mantener el tratamiento el tiempo suficiente para decir está curado del todo. Si me quedo a mitad, aparte de que parece que lo he curado pero no, la posibilidad de que haya una recurrencia es mayor.
Y además, cuanto más episodios, peor respuesta a los tratamientos. No responde igual una primera depresión que un quinto episodio. Como si nos hiciéramos resistentes. Efectivamente, se agota la capacidad del cerebro de responder tanto a la psicoterapia como a la farmacoterapia. Fíjese la importancia entonces de diagnosticar bien, tratar pronto cuando hacemos los diagnósticos y mantener el tiempo preciso en los tratamientos. Yo tengo otra duda personal, no es una duda, pero sí me gustaría que me comentaras tu punto de vista. Yo prácticamente con esta pregunta terminamos, y es: ¿cuándo una persona debe pedir ayuda cuando se encuentra con ansiedad y con depresión y que crea que debe iniciar un tratamiento? O bien psicoterapia o bien tratamiento farmacológico. Parece un poco de perogrullo, pero ya lo hemos dicho. Cuando falla mi red de alrededor, o cuando el sufrimiento personal que experimento es alto, es intenso. Es decir, no debemos saturar las consultas, no debemos de ir por cosas banales. Al médico no se le va a contar cualquier cosa porque los recursos, y más en la sanidad pública, como todos ustedes saben, son limitados. Tenemos que ir cuando estamos malitos de verdad, es importante, o tenemos unas dudas. Pero no porque sí, y quien habla de la consulta del médico de cabecera habla de urgencias. A veces vamos a urgencias por motivos banales, porque así nos ahorramos no sé qué espera. Yo creo que hay que ser, en ese sentido, sensato, prudente, serio, y acudir a pedir ayuda cuando realmente me siento mal. Ante la duda, pues acudir, pero no por cualquier cosa. Y ya será nuestro médico de familia el que filtrará, el que dirá, es importante, no lo es, te trato yo, te mando a la unidad de salud mental, etcétera, etcétera. Pero primero, insisto, desde la sensatez, desde la madurez, intentar ver si el problema es solucionable en mi entorno cercano, cuánto me afecta, cuánto afecta a los que le rodean, y bueno, pues si no hay más remedio ante la duda, pues voy al médico, claro. Efectivamente. Bueno, el tiempo de televisión ya se nos acaba, don José Luis. Estamos muy agradecidos porque haya podido venir al programa Con Más Salud, que ya sabe usted que había contactado con usted hace mucho tiempo, hoy lo podemos tener aquí. También muchísimas gracias de todos los pacientes que han podido ir a la jornada y que desde que usted terminó su charla pues han estado contentos con su exposición y deseando oírlo otra vez, por cierto. Y muchísimas gracias y le espero más adelante volver a tenerlo en este programa. Muchas gracias, estoy a su disposición. Bueno, y con ustedes ya les dejamos para otro momento en este mismo programa Con Más Salud. En el próximo programa de Con Más Salud, entre otros temas, hablaremos de la campaña de vacunación contra la gripe, con Ricardo Redondas, director general de Salud Pública.